Bien, en esta presentación trataremos el ascenso del nazismo, del nazismo alemán como uno de los sistemas totalitarios que el siglo XX vio nacer y que sufrió muchísima gente, y que fue arte y parte de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces nosotros nos vamos para ver cuáles fueron las condiciones reales y de existencia que pudieron dar luz a el nazismo, ¿ya? No se entendería el nazismo sin crisis muy fuertes, sin injusticias muy fuertes, y menos sin revanchas o un sentido de revancha fuerte, ¿ya? Eh, bueno, solo para recordar, características generales de los sistemas totalitarios: la subordinación del individuo al Estado. Acuérdense que habría un partido único que controlaba todo el aparato estatal, un control policial férreo a la disidencia política, en el caso de los fascismos, sobre todo un control policial hacia el comunismo bolchevique, hacia liberales, progresistas, en fin, socialistas y sobre todo anarquistas. Y exaltación de un líder político, en este caso que vamos a ver, el del Führer, Hitler, eh, Adolf Hitler, y el uso de la propaganda y de grandes concentraciones de gente. Propaganda vamos a llamarle a todos los simbolismos, eh, a todos esos afiches en donde se exalta la figura del líder, en donde se identifica el enemigo interno, que en este caso van a ser los judíos, eh, y además un nacionalismo exacerbado, ¿ya? Eh, bueno, aquí hay una cronología clara sobre, que lo vimos también en la clase anterior, sobre el fascismo italiano, y aquí es donde hay ciertos hitos importantes, tanto para el fascismo italiano como para el nazismo alemán, como para el franquismo en España. Eh, Todas ideologías y sistemas políticos fascistas. Bueno, ¿qué sucedió en Alemania? Además, tenemos los protagonistas acá, que también lo vimos en la clase anterior, pero aquí tenemos tres protagonistas muy importantes, ¿ya? Por un lado, Hitler, el canciller, y luego convertido en Führer, es decir, emperador. eh, Göring, que era el jefe de la Fuerza Aérea Alemana, y Himmler, que era el que estaba, digamos, a cargo de las SS, que las SS fueron, lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver el Estado nazi. Las SS fueron un Estado paralelo al Estado alemán, en el sentido de que allí habría un aparato represivo y también propulsor de la propaganda del régimen muy, muy, muy importante, que sin esa institución hubiese sido imposible el funcionamiento del régimen nazi, ¿ya? Pero bueno, vamos a entrar en materia. El ascenso del nazismo no se puede entender sin la coyuntura del Tratado de Versalles. Alemania estaba al borde del colapso luego de la Primera Guerra Mundial. Eh, Se separaba a sí misma. De hecho, hay varias regiones alemanas que toman una cierta independencia del gobierno central, porque habría, digamos, una bifurcada en el destino. Por un lado, era insostenible mantenerse en la guerra, eh, o dar frente, digamos, a las seguidas oleadas de invasiones y de control férreo de los aliados, eh, porque no tenían cómo, digamos, surgir el país, no tenía cómo desarrollarse. Pero por otro lado, de la bifurcada estaba la firma del Tratado de Versalles, que digamos que fue una gran
un tratado en donde las condiciones del tratado eran totalmente paupérrimas para la Alemania que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Bueno, y dentro de esa decisión o de esa indecisión también estaba el cómo seguía Alemania como Estado, ¿ya? Bueno, la cosa es que se firma el Tratado de Versalles, ¿ya? En donde Alemania queda como el principal responsable de la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir de que está en el foco de la lista negra de los países del mundo, dado que ya conocimos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Los territorios que se firmaron para tomarse con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, sobre todo los referentes a Francia, Renania, Alsacia, fueron devueltos a Francia, por lo tanto, evidentemente perdió los territorios. El ejército alemán quedó restringido a no más de 100.000 soldados, que tampoco es un número, o sea, quizás hoy día lo miramos como que igual es una buena cantidad para en ese entonces, en donde la industria beligerante y la industria de las armas era el motor. Los grandes ejércitos también sostenían regímenes económicos y países, ¿ya? Entonces eso es una cuestión clave para comprender, digamos, la crisis económica también. Además, se prohíbe la industria militar, sobre todo la fabricación de tanques y armas de gran calibre. Bueno, y estas condiciones claramente hicieron de Alemania un país mucho más pobre, un país que estaba muy fragmentado, no solamente moral y culturalmente, sino ahora política y socialmente. Bueno, dentro de esta fragmentación política surge una cierta solución en torno a una nueva constitución, la constitución de la República de Weimar, que se dice. Bueno, y esta fue una constitución bastante democrática para la época, en donde, por ejemplo, existió el voto femenino, en donde se cuadraba una ley electoral de una rigurosidad importante en términos de la proporción, en tanto proporción política, proporción de las regiones, etcétera, ¿ya? Se aprobó también que existieran los referéndums para que el pueblo y la ciudadanía se manifiesten en torno a temas específicos e importantes. Y en ese sentido es una constitución muy democrática para la época. Ojo con esto, porque este régimen de la República de Weimar, con esta constitución, comillas, muy democrática, eh, va a ser un muy buen argumento después, como fue esta constitución y este régimen el que, digamos, hizo que los fascistas pudiesen llegar al poder, va a ser esta constitución y este régimen el que va a ser muy criticado por una cierta, comillas, aristocracia, sobre todo británica, eh, más adelante. Más que aristocracia, eh, ese, ese, esa gente de un ámbito de pensamiento conservador eh, y por lo tanto no muy permisivo y poco progresista, digo. ¿Ya? Vamos avanzando entonces. Entonces, se firma el Tratado de Versalles y comienza un caos económico y político. Bueno, resulta que Alemania tenía, su moneda eran los marcos alemanes. Y los marcos alemanes pasaron de, esto es un dato así económico, digamos, pasaron de valer eh, $1 por 14 marcos alemanes a $1 por 300. Entonces la caída del peso del marco alemán fue clave también para entender el caos económico y la inflación que tenían, porque la moneda se hizo casi irrelevante, ¿ya? Entonces se destruyó de alguna manera la economía alemana, ¿ya? Bueno, es en esta época en donde
existe una cierta, como como en Italia, también un cierto corporativismo económico. ¿Qué quiere decir esto? Una, digamos, relación muy intensa entre sindicatos y gremios de empresarios por y para el Estado. El problema es que eh, había un problema con los sindicatos. Los sindicatos no todos estaban en manos de personas que creían en este corporativismo, sino que muchos estaban en manos de eh, partidos comunistas, partidos socialistas que querían impulsar la revolución. Por lo tanto, había una desestabilización muy, muy, muy importante. Eh, y bueno, aquí digamos que existe hubo una caja de Pandora, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Una caja de Pandora es un momento en el cual uno abre esta caja y explota todo. Y esto fue cuando las Fuerzas Armadas comienzan a involucrarse con la legitimidad de la República de Weimar y el régimen que estaba sosteniendo Alemania en los años 20. Eh, Resulta que las Fuerzas Armadas alemanas estaban en la posición de defender esta legitimidad de este nuevo régimen para poder volver, digamos, de alguna manera a ser una nación importante en el mundo y que la gente, digamos, comienza a vivir mejor de lo que vive porque hay caos, digamos. Para poder hacer eso, ellos empezaron con una represión brutal a cualquier tipo de disidencia del régimen. Y aquí claramente los que cayeron más fuertes fueron los comunistas, dado que comenzaron a plegarse cada vez más a el régimen bolchevique, que es un régimen antagónico a la democracia liberal moderna, digamos. Bueno, es en este momento donde muere Rosa Luxemburgo, que es una importante, es una importante dirigente del Partido Comunista Alemán, les recuerdo, el segundo partido comunista más importante del mundo, en cantidad de gente y en influencia. Y aquí comienza, digamos, un caos porque habría mucho descontento con el régimen y comienzan a tomarse decisiones de locura, digamos, para poder resguardar este régimen. Y aquí entonces comienza, digamos, el camino hacia el horror. Les voy a leer una pequeña cita de un, digamos, testigo de toda esta locura que se estaba viviendo en los años 20. Él se llama Sebastián Hafner, es periodista e historiador de Berlín, el cual tenía una oposición flagrante al nazismo, dado que su señora era judía, etc. Bueno, escribió varios libros interesantes, pero él escribió así, dice, ¿cómo se llegó a esta situación? Hacía falta un sentido de la intuición para observar que en Alemania los tontos y los malvados iban aumentando y tornándose en una amenaza. Después sobrevino el horror y ya fue imparable. Lo más inquietante resultó la desaparición de un número de personas inofensivas que formaban parte de la vida diaria. La única solución fue ignorar la realidad, desviar la mirada, taparse los ojos, taparse los oídos y aislarse. Entonces, un poco ese es un sentimiento que pareciera ser muy común, o sea, cualquier persona que luego empieza a leer sobre la literatura, la filosofía, la sociología que hubo luego del régimen nazi en Alemania, los alemanes no se pueden explicar lo que ocurrió. Hay un texto muy bueno que se llama El problema de la culpa, de un filósofo historiador que se llama Karl Jaspers, en donde, bueno, él analiza el problema de la culpa, tal cual. Así, qué culpa tienen los distintos tipos de alemanes en esto, y coincide, digamos, con ese relato, como que no había cómo ser parte de una cuestión tan violenta, si es que obviamente no estabas de acuerdo, y escaparse tampoco era mucha solución. La única cosa que se podía hacer era, como dice acá,
taparse los oídos y los ojos y encerrarse. Entonces esto es muy, muy, muy loco porque estas cosas de alguna u otra manera comienzan a repetirse después de todo esto que haya ocurrido, o sea, bien avanzado el siglo XX, ¿ya? Eh, entonces, entre 1928 y el año 33, eh, los comunistas tienen la consigna de la clase contra la clase, es decir, la clase popular, la clase obrera contra la clase burguesa. Y esto ya también era, digamos, por un lado, una batalla electoral para hacerse con el poder, pero por otro lado, muchas veces también era una batalla de violencia política. Eh, y esto lo que hizo fue polarizar este régimen de la República Democrática de Weimar, en donde esto solamente privilegió, este caos privilegió el ascenso, digamos, de grupos de ultraderecha, los fascistas y luego transformados en el partido nazi, y luego, por otro lado, grupos de ultraizquierda, lo más a la izquierda vendría siendo los bolcheviques quizás, junto con los anarcosindicalistas, que eran grupos anarquistas que no comulgaban ni con los bolcheviques, ni con la República Liberal, ni con el régimen fascista nazi. Es otra ideología. Ahora bien, tenían mayor contacto y vínculo obviamente con los bolcheviques porque habrían ciertos elementos ideológicos en común, ¿ya? Bien, la deuda externa. La deuda externa es uno de los ejes más importantes para entender también el ascenso del nazismo, ¿ya? Eh, bueno, luego del Tratado de Versalles hay muchísimo dinero que el régimen alemán debe pagar a los aliados como indemnización por la guerra. Entonces aquí hay una deuda externa estratosférica que no, es indimensionable, ¿ya? Entonces, los empresarios que tenían de alguna u otra manera ese trato, ese pacto social con los sindicatos, dijeron que no podían sostener ese pacto si habían de hacerse cargo de esa tremenda deuda externa, ¿ya? Bueno, de hecho, este momento es tan complejo de que el canciller alemán de esos años, el 26 por ahí, Ratternan, bueno, tenía una reunión con un diplomático norteamericano para justamente buscar créditos para pagar esta deuda, ¿ya? Bueno, y luego de tener esa reunión importante, en donde se pudieron zanjar algunas cosas, un grupo de fascistas fue y lo asesinó, diciendo muerte a los judíos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los grandes banqueros del mundo son judíos. Y aquí comienza un tema muy, muy, muy relevante para los nazis, que es, digamos, la, la aprehensión, es decir, el traer a sí mismos que el enemigo número uno son los judíos, porque son los que los tienen confinados y son los que los tienen en la esclavitud económica, ¿ya? Y esto es muy, muy, muy relevante porque la política del régimen nazi va a ser antisemita y sobre todo antijudía, ¿ya? En ese sentido, este episodio es muy, muy importante, ¿ya? Eh, bueno, y es en este momento que es asesinado el canciller alemán, donde otro personaje que se llama Wilhelm Kuno eh, asume el poder, pero muy debilitado, porque por un lado tenía, digamos, la deuda externa y hacerse cargo del problema eh, financiero deudor, y por otro lado tenía una convulsión interna muy importante en donde él no estaba gobernando con legitimidad de un partido importante, de un partido de masas, no tenía, digamos, espalda política, ¿ya? Entonces, luego de varias
cosas que sucedieron, entre ellos la matanza de algunos obreros por parte del ejército francés en los límites, en una fábrica, en los límites donde estaban trazados anteriormente. Bueno, en fin, él termina dimitiendo, ¿ya? Y aquí comienza entonces la historia, digamos, del proyecto nazi, en donde, bueno, Hitler, con esto voy a terminar por esta clase, en donde Hitler, bueno, era un personaje que tuvo participación en la Primera Guerra Mundial, era austriaco él, muy frustrado con las artes y todo lo que tenga que ver con la cultura, porque le gustaba mucho, pero al parecer no era muy dotado. Eh, bueno, participó en la Primera Guerra Mundial, en donde salió lesionado y luego no pudo reinsertarse, en fin. El punto es que fue Hitler armándose de un aparato ideológico importante, es decir, fue pensando la política para el régimen de la Alemania, ¿ya? También tenía sus seguidores y, bueno, fue de hecho en Baviera, en la ciudad de Múnich, donde Hitler irrumpe en un discurso público importante del gobernador de Baviera y en donde proclama la revolución nacional, ¿ya? Bueno, eso obviamente terminó con incidente y terminó con Hitler en prisión. Estuvo un año, cerca de un año en prisión, en donde, aquí es importante porque ahí es donde Hitler de alguna manera aclara sus ideas, que no eran muy claras tampoco, o sea, ahí escribe su libro que se llama Mi lucha, Mein Kampf. En este libro, Hitler establece sus ideas, ¿ya? Para este proyecto nazi. Dentro de su idea está, por un lado, la reivindicación de un Estado fuerte, autoritario, ¿ya? Que esté totalmente por encima de las clases sociales. Es decir, esto es mucho más importante, la idea de nación y la idea de Estado-nación es mucho más importante que la liberación de la clase proletaria, etcétera, etcétera. Por otro lado, es una política pangermanista. ¿Qué quiere decir esto? De la unificación de las Germanias, que estaban muy divididas en Europa, ¿ya? Por eso también su política expansionista de territorio que luego vamos a ver. Un rearme inmediato de la nación, el desarrollo de una industria bélica para que sea el motor económico, la supremacía de la raza aria, ¿ya? Por sobre las demás, un antisemitismo recalcitrante y el exterminio del pueblo judío, así como también de homosexuales, gitanos, testigos de Jehová, discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá. La próxima clase vamos a ver cómo Hitler llega al poder, pero en síntesis, digamos, lo que hicimos hoy fue dar una pincelada de cómo era el contexto de la Alemania tras la Gran Guerra y luego ver qué cosas fueron pasando que también proyectaban el ascenso de un régimen autoritario, de un régimen donde se exaltan ciertos valores, principios que son bastante radicales, ¿ya? Voy a dejar hasta acá la grabación. ¿Pasó algo, profe?